Cristian Crisco, Sí, miembro del Consejo de la Magistratura. Buen día, doctor. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto estar nuevamente con PDS Radio. Creo que está Marco contigo también. Sí, sí, señor. sí, sí, estamos con Marco. Acá Marco siempre me acompaña para complementar, doctor. Excelente. Eh, le estoy explicando porque es muy importante lo que hablamos ayer y le estoy diciendo a Marcos, por el debate, la conversación o el encuentro que tuvieron ayer con los diferentes gremios de jueces, fiscales, porque la convocatoria evidentemente puede ser considerada exitosa porque hubo una participación importante de los representantes de todos los gremios. Así mismo. Sí, y estábamos hablando porque justo nosotros enfocamos el titular de etapa, eso del examen de competencia, ¿verdad? Y le dije yo a Marcos que hasta ayer no conocía la definición hasta que conversé contigo y me explicaste. Es más, después busqué en Google y hablaba del conocimiento específico e importante, sobre todo en cuestiones de matemática también, ¿verdad? Bueno, Así mismo. entonces, ahora, sí, ¿qué es lo que podés decirnos del encuentro de ayer, doctor? Sí, en cuanto a lo que decías de que fue exitoso, yo realmente comparto esa observación, porque con todas las medidas sanitarias, las dificultades, hasta el fresquito que hubo ayer, realmente estuvieron todos presentes. Como decía Carlos, estuvo la Asociación de Magistrados Judiciales con su presidente, la Asociación de Jueces del Paraguay, la Asociación de Fiscales, la Asociación de Defensores, más la Defensora General, la asociación y creo que sindicato se llama el otro grupo de actuarios judiciales, áreas específicas de la judicatura como los magistrados de justicia electoral, los magistrados de paz. Así que realmente todos los estamentos del Poder Judicial, Ministerio Público y Defensoría han estado presentes. Y la idea era hacer un conversatorio, como se dice ahora, para evaluar un poquito el reglamento actual y ver las posibles modificaciones o sugerencias que estos grupos, de acuerdo a su realidad y su visión, tengan. Y es ahí donde surgió en una de las propuestas, si mal no recuerdo, comenzó hablando la doctora Lorena Segovia, la defensora general, y ella planteó el problema de que recibe defensores designados por la Corte que tuvieron un muy buen examen de conocimientos, un muy buen rendimiento académico, es decir, tienen un alto puntaje, pero a la hora de ejercer el cargo es prácticamente nula la preparación o la capacidad de estas personas que tienen, repito, un alto nivel académico, formación y experiencia, pero a la hora de aplicar en la práctica hay una dificultad. Y ese es un problema, Carlos, que se da en todos los ámbitos. Por eso es que este concepto que vos introdujiste de examen de competencia se da ya desde el colegio prácticamente con las nuevas técnicas educativas. Uh-huh. Y es aplicar los conocimientos a la práctica, en resumidas cuentas. Entonces, lo más destacable de la reunión de ayer yo creo que es esa posición, y deberíamos analizar la forma en que podamos aplicar ese concepto en las evaluaciones o en el análisis de cada postulante. Como dificultad yo veo que para un curso universitario, para el colegio, como te decía, es fácil porque tenemos máximo 50 personas en un aula, ¿verdad? Sí, máximo. Pero acá tenemos exámenes de 1.800, 2.000 personas, generalmente más de 1.000. Uh-huh. Y ahí se dificulta un poquito el uno a uno. Pero hay gente experta que nos puede ayudar a ver cómo hacer una evaluación de ese tipo, ¿verdad? Yo por lo menos estoy interesado en eso y no me cierro a la idea. Ayer escuchaba, doctor, al respecto de esa dificultad que está diciendo, la posibilidad de hacer algo así como utilizar un sedazo y de los 1.000 que se presentan a ese concurso, dejarlo en 30 o 50, así como vos estás diciendo,
de los más potables para ese cargo, ¿verdad? Y con Sí, ello implementar este examen de competencia. así mismo. Algo de eso también se planteó con el test psicotécnico, Sí, que hoy es masivo, general, genera un costo para los postulantes porque está tercerizado. Y la idea es usar la mayor cantidad de filtros. No hay cerrada ninguna idea, pero quizás una primera evaluación de conocimientos científicos, es decir, de conocimientos de la ley, de la Constitución, del área específica, pueda hacer un primer filtro donde tenga que aprobar ese postulante y ahí pasar a las siguientes etapas. Pero, repito, esto recién se está gestando y a lo mejor nos va a llevar un tiempo pulir y cerrar una idea completa. Claro, pero lo importante es ir debatiendo ya, autor. O sea, Así mismo. eso es lo importante, por lo menos que se vaya limando, que se vaya afinando, que se vaya moldeando esa propuesta y que todos estén abiertos a ese concurso, digamos, a ese conocimiento, poner ese conocimiento en práctica, que es lo importante y que es lo que la ciudadanía cada vez más exige, que entren personas preparadas para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, etcétera. Así es un derecho de la ciudadanía contar con funcionarios públicos competentes y trasladando eso al Consejo con magistrados, con fiscales y con defensores de primera calidad. Y algo que quiero destacar, Carlos, Sí. ayer justamente cuando comenzaban a hablar las distintas asociaciones, como había un poco de confusión sobre el tema, si nosotros debíamos presentar o no un nuevo reglamento, entonces la mayoría coincidió en que primero que el reglamento actual, al ser efectivo, se mantenga y que si se va a cambiar algo, que sea para mejorar, pero nunca para volver atrás. Y al decir volver atrás, recuerdo, Carlos, que antes no habían reglas, era directamente a pedido, en base a vínculos, a ojímetros, si querés usar un término popular, ¿verdad? Porque realmente no había forma de medir. Había un examen ya desde el 2007, 2008, pero que no tenía ningún peso prácticamente, ni siquiera se estudiaba. Y hoy en día yo creo que es imposible ya revertir el sistema de puntajes, es el más equilibrado, el más justo, y en eso realmente todos coincidieron en que no se puede volver atrás. Y sí, porque la exigencia de la gente también cada vez es más fuerte y la transparencia también exige eso, doctor. O sea, no hay retorno en ese sentido. Así es que todos tenemos que ir ayornándonos, adaptándonos a eso, a esa exigencia, ¿verdad? Entonces, es muy importante la apertura también por parte de los jueces, fiscales y defensores, ¿verdad? Al demostrar su buena predisposición para esos cambios y esos cambios para poner en prueba efectivamente el conocimiento que tienen. No solamente así, digamos, un conocimiento de boca para afuera, sino en la práctica de como estamos hablando. Así mismo. Y otro punto que causó preocupación, y que seguramente tus oyentes que son magistrados van a estar muy atentos, es el tema de la evaluación diferenciada para los titulares de cargo. También ahí estamos analizando ver qué cambios introducir. Vamos a esperar las sugerencias de ellos. Y la idea, como te dije, es mejorar. Vamos a ver si mejoramos esa evaluación, si vemos introducir también este tema de las competencias en su evaluación, porque hoy se basa exclusivamente en la información que ellos mismos proporcionan y la información que las distintas instituciones, la Corte, Defensoría o Fiscalía, nos pasan en base a las evaluaciones que a lo largo de su periodo constitucional ellos hacen de sus respectivos agentes de justicia, ¿verdad? Claro. Entonces, estamos
la tesis de mejorar las cosas y yo creo que el producto va a ser para mejorar y para bien. Claro, esa evaluación diferenciada, ¿tocaron ayer o todavía no tocaron ayer con respecto a esa evaluación diferenciada? Todavía no, Carlos, sí ellos manifestaron que están conformes con esta evaluación y hoy, por ejemplo, escuchamos la misma reunión tenemos con el gremio de abogados, solo que en este caso va a ser virtual porque la cantidad es inmensa de involucrados y quizás ellos planteen sus críticas al sistema y vamos a ver de Al sistema la manera de actual, al congeniar. sistema de evaluación Exactamente. actual. Mm, Exactamente, porque los gremios de abogados son los usuarios del sistema de justicia. mm, Vamos a escuchar sus inquietudes, eso por un lado, pero también los abogados pasilleros, como se dice, son los que están interesados en ingresar a la carrera judicial y si hay alguna desigualdad de trato en cuanto o preferencia en cuanto al concurso, ellos también plantean su disconformidad. Así que no podemos dar privilegio ni a los que están afuera ni a los titulares que están dentro del sistema porque corremos el riesgo de establecer una norma no igualitaria y eso no nos permite la Constitución. claro, para mí de hecho que este nombre que tiene evaluación diferenciada ya le pone en un sitial de privilegio, digamos, ¿verdad? Porque acá su propio nombre dice evaluación diferenciada, o sea, ellos se le toma ya un examen diferente que todos, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Luego, aparte que yo creo que no tienen ustedes, o el Consejo no tiene, no tiene los elementos hasta este momento para tomar bien el examen o saber bien con respecto a la gestión de un juez en su despacho o en el dictamiento de la sentencia, doctor, porque eso es lo que es importante saber. Y si se basa en informes de terceros y en pautas establecidas en las leyes, ¿verdad? Tiene una evaluación cuantitativa en base a los casos que entran y las resoluciones que salen. Pero ese aspecto cuantitativo depende de muchos factores. Hay veces que un juez, por ejemplo, interinó 3 años, o sea, tuvo su juzgado y otro, o es el único de la zona. O, por ejemplo, en el Chaco tenemos problemas donde algunos jueces fueron removidos o renunciaron, entonces uno queda para 4 juzgados. Hay realidades complejas que pasan por esa evaluación que yo creo es justo que se le haga a ese magistrado, ¿verdad? Porque realmente nosotros tenemos que medir el desempeño en el cargo. Sí. Solo que podemos evaluar o ver y hacer una crítica al sistema actual de evaluación, pero yo creo que sí es justo hacer una evaluación diferente o especial al que está en el cargo porque justamente se puso a prueba durante 5 años. Veamos qué tal se desempeñó en esos 5 años. Claro. En ese sentido yo creo que es justo hablar de una evaluación de ese tipo. Es más, quisiera hacer dar un paso más. Yo creo que el Consejo está obligado a evaluar el desempeño, porque para esa primera, ponerle que hoy fue designado el juez, ya pasó ese examen de conocimientos, ya vimos que es apto para el cargo. Pero ahora justamente veamos eso que decíamos al inicio de la conversación, cómo se desempeñó. Ahora, sí, yo estoy abierto y creo que podemos mejorar esa evaluación que ya cuenta con unos años atrás, ¿verdad? Y quizás ya haga falta adaptar un poquito más al tema. Pero en las condiciones actuales no se mide el desempeño, ¿verdad? No se puede medir el desempeño en esa evaluación diferenciada. O sea, vos estás hablando de una evaluación cuantitativa y es muy complicado. O sea, no sé si llegan luego a hacer una evaluación cualitativa o de la calidad Sí. de las resoluciones o fallos que dictan los jueces. Sí, hay también una segunda etapa que es una evaluación cualitativa, pero se reduce a 1 o 3 expedientes que se sortean de los miles que tocó en estudio este juez o este fiscal, ¿verdad? Pero realmente
es algo que merece el estudio y consideración en este nuevo reglamento. Pero, repito, la idea central, yo creo que sí debe ser evaluado el magistrado en su desempeño. Veamos la manera de hacer más efectiva esa evaluación, ¿verdad? Pero más que saber si aprendió más, es decir, si adquirió más conocimientos, que no estoy ajeno, a mí me gustaría saber cómo rindió en esos 5 años para ver si te merece la confirmación o no, ¿verdad? ¿Y cuáles serían, vos tenés ya, así, digamos, algunas pautas, cuáles serían esas pautas que llevarían a los consejeros a arribar a una conclusión de que sí, ese magistrado se desempeñó en esos 5 años o 7, ponerle, porque nunca Sí. se le reemplaza a los 5 si se desempeñó bien? ¿Habría algunas pautas que se tendrían que tener en cuenta para arribar a una conclusión de que sí se empeñaron bien, regularmente, o muy bien, o excelente quizás, ¿verdad? Y es lo que estamos discutiendo dentro del Consejo. Yo creo que necesariamente hay que ver una fórmula y no pueden estar ajenas las distintas instituciones. Por ejemplo, el Poder Judicial tiene que tener este mismo interés, la Corte Suprema, Mm, y esa auditoría de gestión que se hace periódicamente, mm, que más bien es una reacción mm. ante una alerta, yo creo que tiene que ser permanente y, no sé, tomar casos emblemáticos y ver un poco la conducta de los magistrados fiscales en ese caso, ¿verdad? Sobre Claro, todo los casos emblemáticos son importantes porque te revelan también la fortaleza y la prudencia del magistrado o del fiscal ante un caso mediático, ante un caso de alto contenido político, y es ahí donde se ve la muñeca de cada uno, ¿verdad? claro, eso que está diciendo es muy importante. Además, imagínate, doctor, la Corte no tiene un registro, absolutamente ni un solo registro con respecto a las acciones o los fallos declarados inconstitucionales, por ejemplo, de los jueces. La Corte no sabe, no tiene y creó a propuesta de Jiménez Rolón y Ramírez Candia, creo que se está implementando, Una dirección, una un departamento. departamento, ¿verdad? Que va a Sí, depender de la Dirección General de Estadísticas. Por eso es que no pudo excelente. responder esa inquietud o La ese consulta pedido del jurado. el pedido del jurado, ¿verdad? Que le solicita que le envíe los fallos declarados inconstitucionales de los jueces. Imagínate el aporte que puede darle a ustedes la Corte si dice el juez Carlos Benítez tiene, a ver un poco, en 5 años se le declararon inconstitucionales 10 sentencias y bueno, tuvo 4 quejas, se le apercibió. Bueno, esos detalles luego ya son muy importantes aparte del examen que ustedes le puedan tomar, digamos, al Así juez. mismo. Y realmente no sabía esto que me estaba contando, ¿verdad? Porque todos conocimos el tema de las nulidades, las 1000 unidades que Mm, se iban a remitir, Sí, pero en todos los casos yo respondía cuando me consultaban que la ley del jurado ya no establece como mal desempeño la declaración de nulidad sí, señor, no y, figura. y la declaración de inconstitucionalidad. 2 fallos Por, declarados inconstitucionales en un año, dice. Mm. exactamente. Entonces, ese sí es un parámetro. A veces la nulidad pasa un poquito, sobre todo en lo penal, yo veo que no es mi área, que Mm. muchas veces por cuestiones que pueden ser salvables por otra criterios. vía, sí, se declara la nulidad y quizás por eso el legislador omitió ya las nulidades, ¿verdad? En lo civil y laboral, por ejemplo, en lo laboral de hecho no existe como recurso la nulidad. En lo civil puede ser reemplazado el análisis, digamos, por vía de la apelación. Entonces la nulidad es un poco discutible procesalmente como causal de mal desempeño o como evaluación del desempeño del magistrado. Ujú. Pero aplicar una norma o un razonamiento inconstitucional sí creo que amerita ese análisis que estamos diciendo, ¿verdad? Sí, o sea, en realidad esa información salió a cuentagotas desde la corte y desde el jurado. Hablaban primero de nulidades, pero dentro de esas nulidades, algunos ministros dijeron que enviaron sí un listado en números de inconstitucionalidades. Pero lo que el jurado en realidad
le solicitó son las resoluciones para evaluar el desempeño, ya sea de un tribunal o de un juez, de un tribunal unipersonal en lo penal, ¿verdad? Con relación a las inconstitucionalidades de su fallo. Y esa estadística es la que no tiene la Corte. Y es, yo creo, muy importante para la evaluación de desempeño, efectivamente. Yo creo que informes periódicos de la Corte al Consejo van a ayudar a que se vaya formando el perfil de ese juez para su confirmación. De hecho, otro ingrediente importante, perdón, es la ley de confirmación, que alguna vez ya hemos hablado también con ustedes, que nos obliga como consejo a incluir en terna a una persona aunque tenga los peores antecedentes. Sí. Y en ese caso yo creo que va a ser importante este aporte, porque el consejo, a pesar de que esté obligado a introducir en terna a esta persona, puede elevar todos los antecedentes de evaluación que estamos hablando a la Corte para que la Corte decida en última instancia la confirmación o no. Con respecto a ese punto, doctor, déjame, te interrumpa un chiquitito. Ahí no Sí. hay una acción pendiente en la Corte. El Sí, Consejo está no había pendiente. recurrido en la época de Riera con respecto a inconstitucionalidad de esa ley que le obliga al Consejo a ternar necesariamente al que concursa Así por el mismo. cargo. Nosotros promovimos una acción de inconstitucionalidad, creo que ya 2015, 2016, y eso se encuentra pendiente efectivamente desde ese momento. Y bueno, hoy entonces, ¿a partir de qué hora es el encuentro virtual con los gremios de abogados, doctor? 16:30 vamos a estar participando los distintos miembros del Consejo y el amplio gremio de abogados con toda su participación a nivel nacional, y vamos a escuchar las inquietudes de ese sector, que yo creo que es importantísima su participación y sobre todo su visión para esta reforma que estamos planteando. Correcto. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas una muy buena jornada, doctor. Igualmente, Carlos, Marcos, y un saludo a toda la audiencia de PBS. Hasta luego, gracias. Doctor. Te informó PBS Radio TV Digital. El doctor Cristian Kriskovic, miembro del Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Por la universidades privadas.